Buenas a todos, bienvenidos a la Universidad Autónoma de Madrid y a este Café de la Innovación que celebramos de forma intensiva desde finales del curso pasado y en el que queremos traer a colación temas de gran impacto social en los que el conocimiento que se genera en la universidad pues pueda realizar aportaciones decisivas, como es este caso, ¿no? En el que vamos a tratar sobre el acceso a la vivienda y todas las temáticas relacionadas. Cuando pensamos este café, pues hace un año y algo, pues evidentemente no estábamos pensando que estaríamos en esta situación en la que estamos todos asistiendo mediante videoconferencia y nos hubiera gustado pues, poder compartir físicamente el evento, compartir, por tanto, un café en lo que pues, el panel se desarrolla y nuestros conferenciantes invitados pues, hacen sus aportaciones, ¿no? Y luego dar lugar pues, a un diálogo en persona, ¿no? Esto no ha sido posible, pero en todo caso, esta modalidad de videoconferencia permite que muchas personas que seguramente por agenda o por lejanía no puedan estar ese día físicamente en nuestra universidad, pues puedan en todo caso participar, de forma que a futuro, cuando superemos la pandemia y nos podamos volver a reunir físicamente, pues seguramente mantendremos ambas modalidades en este sentido. Dicho esto, bienvenidos nuevamente al evento. Es un evento, como decía, en el que vamos a tratar una temática de enorme impacto social y que queremos además que genere conversación, que genere diálogo, que genere intercambio de experiencias y de conocimiento y que permita pues que de alguna forma ese impacto social se genere desde el conocimiento que nuestros expertos, que nuestros investigadores e investigadoras tienen y que dé lugar, por tanto, a relaciones estables con instituciones y con empresas. En concreto, hoy nos centramos en este café sobre el acceso a la vivienda, pretendiendo hacer un diagnóstico sobre la situación actual de esta problemática, debatiendo posibles soluciones a estos problemas que nos encontramos desde políticas de oferta y demanda, teniendo en cuenta el papel que juegan tanto las administraciones públicas como las empresas privadas. Nuestro programa, hoy contamos y como ponente y como moderador con el profesor Felipe Iglesias González, del Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica de nuestra Facultad de Derecho, y van a participar como ponentes el profesor Julio Vinuesa Angulo, que es catedrático emérito del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, doña Arantxa Pascual Rodríguez, que es directora general de Vivienda y Proyectos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el doctor Fernández Acedo Rico Henning, que es registrador de la propiedad y doctor en Derecho, y finalmente doña Sandra Llorente Monleón, que es directora general técnica de Vía Ágora. Bueno, como ven, un elenco de participantes, yo creo que, digamos, se ve que son personas de gran expertise, de gran capacidad en la problemática y esperamos que la jornada resulte de su agrado y que, como decía, pueda cubrir ese gap que puede haber entre el conocimiento que desarrollamos en la universidad y el impacto social que éste puede tener. Así que deseando que la mesa redonda sea satisfactoria, les doy nuevamente la bienvenida a todos y podemos proceder con la mesa. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, creo que me toca a mí. Muchísimas gracias, vicerrector. Buenas tardes a todos los ponentes, realmente, y buenas tardes a todos los espectadores, tanto los que lo están viendo en directo como posteriormente lo podéis ver una vez que quede grabado en nuestro repositorio de vídeos y en redes sociales. Yo dos mensajes también muy claros y reforzando lo que ha dicho el vicerrector. Al final, los cafés de innovación es una iniciativa promovida por el Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnología de la Universidad y gestionados por la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, que nosotros
la misión que tenemos en el marco de la Universidad Autónoma de Madrid es servir de puente, ¿no?, entre la universidad y la sociedad, haciendo todo tipo de actividades que permitan abrir esta universidad a la sociedad y siendo una verdadera universidad abierta, friendly, ¿no?, amistosa a todo tipo de relaciones, tanto del sector público como del sector privado. Estos cafés de la innovación son financiados también por la Comunidad de Madrid. Me gustaría agradecerlo desde la Consejería de Ciencia, porque están englobados dentro de la línea de innovación de OTRIS, porque realmente a nosotros nos permiten con estas ayudas poder también hacer este tipo de eventos. Me gustaría simplemente enmarcar porque son cafés OAN de la innovación, porque entendemos la innovación fundamentalmente como una novedad de utilidad. Nos gustaría hoy abordar el tema de la vivienda, porque estas reflexiones y todo lo que vamos a hablar tiene que ser novedoso, pero también tiene que ser útil para el mercado y para todos los agentes, todos los stakeholders que tienen mercado en este punto. Entonces, realmente nos gustaría que fuera una conversación con utilidad. También que sea una respuesta, ¿no?, a las nuevas necesidades que el mercado y la legislación va poniendo en cada momento, y realmente creemos que la universidad pública sirve para generar ese conocimiento, ¿no?, de utilidad, como decía antes, y también de respuesta a las necesidades. También para aprovechar las oportunidades. Al final de todos los cambios vivimos en una época de muchísimos cambios, ya lo era antes de la pandemia sanitaria, ahora con la pandemia sanitaria se abren nuevos frentes que gestionar, y los podemos ver claramente como una oportunidad que podemos aprovechar. Seguramente no nos hubiera gustado llegar a este punto, pero una vez que estamos, tenemos que buscarle la parte buena de cómo podemos interpretar posibles actividades o situaciones que a lo mejor en el pasado no habíamos tenido esta capacidad de poder poner. Y como último, este tipo de cafés los llamamos de la innovación porque entendemos que la innovación es una forma de llegar a un fin social que desde la universidad queremos realmente ser parte de la solución. Queremos ser parte de esa solución que necesitan nuestros ciudadanos en todos los momentos, que realmente necesitamos interpretar sistemas y ecosistemas con muchísimas variables, muchas veces muy complejas, a veces situaciones de difícil resolución, pero queremos que entre todos, entre la sociedad, los distintos agentes de la sociedad y la propia universidad, podamos dar respuesta a todo, como he dicho, ¿no?, a la utilidad, a las necesidades y a la oportunidad que tenemos por delante. Con lo cual, simplemente desearos a todos tener un debate muy fructífero, que el conocimiento emerja y que realmente sea de utilidad. Buenas tardes a todos, y le doy la palabra al profesor Felipe Iglesias de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Buenas tardes. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Fidel. Comenzamos esta sesión, esta mesa redonda de este café, que efectivamente tiene una pretensión de innovación, y contamos con una serie de participantes de primer nivel. Entonces, si os parece, voy a ir presentando cada uno de ellos, aunque Javier ya ha hecho una primera presentación, pero bueno, yo creo que procede reiterarla. Tenemos en primer lugar, por orden de aparición, a Julio Vinuesa, que es catedrático emérito del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas tardes, Julio. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos también con nosotros a Arantxa Pascual, que es directora general de Vivienda y Proyectos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, uno de los ayuntamientos que más se están moviendo en materia de vivienda. Buenas tardes, Arantxa. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Tenemos también con nosotros a Fernando Acedo Rico, que es registrador de la propiedad y doctor en Derecho. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Felipe, y muchísimas gracias a la Universidad Autónoma por la invitación al café. Perfecto. Y también, por último, la cuarta participante, tenemos con nosotros a Sandra Llorente, que es directora general técnica de Vía Ágora. Buenas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes. Perfecto, pues bienvenidos a todos los participantes, bienvenidos a los asistentes. Y bueno, pues vamos a ir realizando una serie de planteamientos, de cuestiones para irlas resolviendo pues, entre todos los asistentes, y luego abriremos un turno de coloquio, de palabra para los asistentes.
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es plantearnos el diagnóstico. Históricamente se ha hablado de forma recurrente del problema del acceso a la vivienda, de la crisis de la vivienda. Los que nos dedicamos a esta materia desde hace ya algún tiempo, pues nunca hemos dejado de hablar de la crisis de la vivienda. Bueno, pero después hablaremos de soluciones, ¿no? Para ser optimistas, ver remedios, cómo podemos solucionar esta situación de crisis, de problemas de la vivienda, de acceso a la vivienda. Lo primero es diagnosticar. No se pueden solucionar los problemas si no hacemos un buen diagnóstico. Entonces, en esa medida, yo creo que lo primero que tenemos que plantearnos es eso. Entonces, si os parece, os voy dando la palabra a cada uno de los participantes en la mesa de este café. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son los verdaderos problemas que tenemos actualmente en materia de acceso a la vivienda? Por ejemplo, si te parece, Arantxa, podemos comenzar por ti. Desde tu perspectiva, desde la administración pública, Arantxa, ¿qué problemas detectas en la actualidad? ¿Es un problema de acceso de los jóvenes? ¿Es un problema de acceso de determinadas cohortes? ¿Es un problema de acceso generalizado? Sí, bueno, yo creo que desde las administraciones públicas y especialmente desde la administración local, que no siendo la competente en materia de vivienda, al final es quien se encuentra al otro lado del ciudadano, como la administración más cercana al ciudadano y por tanto al que recurre la población en busca de vivienda. Hay que decir que en general nos encontramos en una situación, por supuesto a todos los niveles, pero especialmente en los municipios donde la oferta y la demanda no encajan para nada. Tenemos un parque público mermado, muy reducido. No vamos a entrar en comparaciones con Europa porque casi hace daño incluso ver las cifras, pero lo que sí que está claro es que tenemos un parque público muy escaso para la demanda que tenemos de vivienda pública. ¿Afecta a todos por igual? Evidentemente a todos por igual no, pero sí a los sectores más vulnerables. Esos sectores más vulnerables no solo engloban temas de renta, sino también de edades, como mencionabas. Entonces, por supuesto que los jóvenes son uno de los sectores más desfavorecidos en el acceso a la vivienda, pero por su situación, fundamentalmente por su situación económica. Creo que el último observatorio del Consejo de la Juventud hablaba de que un joven, para poder emanciparse en solitario y alquilar una vivienda, tenía que destinar más del 90% de sus ingresos para el alquiler. Entonces, si nos movemos en esos ratios, cuando no es recomendable superar el 30% de los ingresos para destinarlos a una renta, pues ya estamos viendo uno de los problemas. Como administración, yo creo, da igual que sea una administración pequeña, mediana o grande, es cierto que los recursos son limitados, sin duda, pero deberíamos ser capaces, yo creo que como responsables públicos, de llegar y de abarcar con nuestros parques, por supuesto incrementarlos, pero intentar abarcar y llegar a un sector de la sociedad que efectivamente no puede acceder al mercado libre. Y ahí es donde yo creo que debemos incrementar los esfuerzos, no solo con la obra nueva, o sea, luego supongo que podremos ir avanzando, pero con la obra nueva, con la rehabilitación y con, por supuesto, buscar un parque público mayor y más innovador, que un poco con el título de los cafés para la innovación, yo creo que tiene margen para que podamos hablar de vivienda un poco más innovadora en ese sentido. Se puede innovar, ¿no?, en materia de vivienda, sin duda, ¿no? Hombre, siempre se dice que está todo inventado y al final muchas veces volvemos al pasado y repetimos algunos de las acciones que se realizaron antaño. Evidentemente hay que adaptarse. La situación ahora con respecto a la rehabilitación y la eficiencia energética, yo creo que tiene que tener un peso mucho mayor del que hasta ahora tenía, pero yo creo que la Agenda 2030 también nos sitúa a todos en una posición de poder innovar un poquito más y mejorar los temas de desarrollo sostenible. Perfecto. Gracias, Arantxa. Sandra, por ejemplo, ¿qué problemas, cuál es tu diagnóstico de situación? Bueno, pues vamos a ver, yo desde el punto de vista promotor
sí que me gustaría destacar que el sector de la construcción en España supone aproximadamente el 15% de nuestro PIB y un 20% más o menos en el empleo, ¿no? Es verdad, como decía Arantxa, que tenemos un parque inmobiliario que es muy poco eficiente, muy poco sostenible. Tenemos un gran trabajo de rehabilitación por delante, vamos muy por detrás de otros países europeos. Y bueno, respecto a la situación actual, bueno, pues es verdad que durante los primeros meses de pandemia la demanda de vivienda cayó, ¿no? Pero sí que también es cierto que ahora mismo mantenemos un crecimiento interanual con una tasa del 1,5% aproximadamente, ¿no? Ahí las previsiones sí que dicen que va a haber ajustes, pero que los ajustes van a ser muy diferentes, ¿no? Dependiendo pues, de la ubicación geográfica y sobre todo si se trata de primera o segunda vivienda, ¿no? Lo que sí que es verdad que todos los expertos están de acuerdo es que lo que no va a haber es otra burbuja, ¿no? Yo creo que además el sector del mercado inmobiliario pues es mucho más sólido ahora, ¿no?, que en el año 2008. Perfecto. Gracias, Sandra. Julio, tu diagnóstico. Sí, bien, efectivamente, lo habéis dicho ya, se viene hablando del problema de la vivienda desde hace 150 años. Y ya hace 150 años se dijo que el problema de la vivienda era un problema de renta. Efectivamente, decía Arantxa ahora que los jóvenes tienen que dedicar un 90% de sus ingresos para pagar la vivienda y nos fijamos inmediatamente en el precio de la vivienda, no en los ingresos de los jóvenes, no en los salarios. En realidad hay un desequilibrio. El problema es cuando se produce un desequilibrio. En España no hay necesidad, o no, el problema no es la falta de vivienda, sino la falta de vivienda adecuada. También lo ha mencionado Arantxa, no hay parque público de vivienda a precios asequibles y yo creo que ahí está fundamentalmente el problema. Y hablando de innovación, efectivamente es imprescindible cambiar de raíz la política de vivienda que se viene haciendo desde hace 50, 60, 70 años, ¿no? La política de vivienda ha sido fundamentalmente una política de promoción de la construcción, que tenía sentido cuando no había las viviendas suficientes, ni quien las construyese. Pero ya desde mediados de los 80, incluso antes, ese no es el problema es de adecuación. De adecuación en todos los sentidos, porque también hay una enorme y muy importante transformación de la dinámica sociodemográfica que plantea necesidades de vivienda diferentes, ¿no? Y digo que hablando de innovación, y ya que pedís un diagnóstico, para diagnosticar hace falta analizar primero y antes tener información. No tenemos información sobre cómo funciona el sistema residencial en España, no tenemos conocimiento. Es decir, conjunto de elementos y de agentes que intervienen en ese sistema que para lo que debería servir, para lo que debe servir es para provisionar de vivienda al conjunto de la sociedad. De una vivienda adecuada, digna, asequible. Y no existe esa información. No existe información sobre el parque, no existe información sobre la dinámica sociodemográfica, no existe información suficiente. Tampoco sobre el comportamiento de los agentes, las estrategias, y esto empieza desde el suelo, desde el urbanismo. Entonces, sin información no se puede hacer buena gestión. Sin conocimiento no se puede hacer buena gestión. Y ese es mi diagnóstico. Otra cosa que quería añadir es que generalmente se hace política tratando de paliar en situaciones coyunturales algunos de los síntomas, como puede ser efectivamente eso, que suben los precios del alquiler. No se habla más que de los precios del alquiler, no se habla de los precios de la vivienda, de los precios del suelo. ¿Por qué? Bueno, pues y se trata de paliar algunos de los síntomas, pero difícilmente vemos situaciones en las que se busquen las causas para modificar esas causas, para corregir esas causas. Bueno, de momento nada más. Julio, gracias. No eres muy optimista, pero bueno, luego a ver si enderezamos con las soluciones posibles. Gracias. Sí, las soluciones están muy claras. Bueno, están muy claras, vale. son muy difíciles. Algunas apuntado, sí. Están claras. Perfecto. Fernando, tu diagnóstico de situación, ¿cómo lo ves? Bueno, Felipe, yo traigo aquí a colación un artículo tuyo que asistimos un día a una comida en FIDE
que hablabas del decálogo para arreglar más o menos el urbanismo, ¿no? Yo voy a intentar contestar a la pregunta exacta, a lo que me estás preguntando. Mi diagnóstico es, o se arregla la gestión urbanística, o evidentemente no podemos hablar de vivienda. Es decir, o arreglamos que los plazos para que el suelo esté a disposición de los promotores, o arreglamos los plazos para que, no sé si debatirás luego la rehabilitación, regeneración y renovación urbana, bien llamada desde hace siglos, que ha sido un auténtico fracaso, por motivos que si luego entramos a debate, o esos plazos se acortan, o es difícil hacer un diagnóstico en profundidad, como decía Julio. Evidentemente podemos irnos a modelos de hace 50, 60 o 70 años, pero siempre caemos en lo mismo, es decir, los plazos. O se acortan plazos o no podemos intentar que los precios de venta sean unos precios contenidos. No podemos intentar que el mercado del alquiler sea... Yo creo que es poner parches. Si realmente hay que arreglar la situación de la vivienda, al margen de la visión de Julio en cuanto al tema estructural de Smart Cities, de un concepto residencial distinto, que no sé si ese es el debate, ya lo dirigirás tú, arreglar la gestión urbanística. Luego, si queréis, yo no sé, también tendría que hacer alguna aportación a lo que has dicho, Arantxa, en relación con los parques públicos. Creo que lo público sí funciona o debería funcionar, sí funciona la gestión en rehabilitación. Me inclino mucho más a rehabilitación, regeneración y renovación urbana para que el parque público entre en funcionamiento allí que en el urbanizable o en el urbano, ¿no? Fundamentalmente, yo creo que puedo seguir mucho más tiempo, pero por hacerte la acotación, arreglar la gestión, es decir, arreglar la gestión urbanística, que los plazos se acorten, el precio y digamos el malestar social generalmente se produce como consecuencia de unos plazos auténticamente elefantiásicos. Yo sobre el tema también del tanto por ciento que se dedica a la vivienda, a la compra de una vivienda, creo que también no podemos hacer datos que yo tengo del propio Colegio de Registradores. La horquilla que dedica una persona de su salario para comprar una vivienda está desde el más 23% en las zonas de Castilla y León, hago un ejemplo, Castilla-La Mancha, a un 41% de su salario, que me diríais, Madrid o Barcelona. No, Ibiza. Es decir, Madrid estamos en torno al 30 al 33% del salario a la compra de una vivienda, lo que se destina. Entonces, yo creo que esos son datos objetivos, que sí se puede hablar de ellos y que es una estadística excelente que elabora el colegio. Pero, volviendo al principio, que no quiero tampoco dispersarme, arreglar la gestión urbanística, que sea ágil y que el suelo o la rehabilitación o regeneración o renovación esté rápido en manos de los últimos tenedores, que son realmente los propietarios o arrendatarios. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Bueno, yo creo que han salido ya en esta primera ronda un montón de problemas, ¿no? que efectivamente provocan esta falta de acceso razonable a una vivienda digna y adecuada, ¿no? Cumpliéndose ese mandato de la propia Constitución, ¿no? El artículo 47 de la Constitución. Entonces, pero vamos a ir por partes, ¿no? Si os parece, pasamos al bloque. Ya hemos hecho ese primer diagnóstico, de análisis de problemas. Ahora vamos a ponerlos en la perspectiva de lo posible. Vamos a intentar mecanismos de solución. Vamos a ver si somos capaces de, bueno, no necesariamente ponernos de acuerdo, pero al menos lanzar, ¿no? Y proponer propuestas de solución. Planteabas, Arantxa, y yo creo que ha habido bastante unanimidad, que uno de los problemas básicos es la ausencia de un parque público de vivienda. Claro, se necesita ese parque público porque efectivamente hay una diferencia notable entre lo que ofrece el mercado y la capacidad de acceso a la vivienda. Lo ha planteado muy bien Julio, es un problema muchas veces de ingreso. Entonces efectivamente hay capas sociales que quedan al margen del mercado, ¿no? Sandra lo ha planteado muy bien, la capacidad de la iniciativa privada, pero bueno, yo creo que es también bastante claro que hay sectores que están al margen del mercado, y ahí es donde debería entrar
la administración pública, al menos favorecer esas condiciones básicas de acceso, ¿no? Pero efectivamente no tenemos ese parque público de viviendas, ¿sí? Ponía el dedo en la llaga Arantxa, decir, mejor no hablar de datos, efectivamente es mejor porque es tan radical la diferencia con países de nuestro entorno, pero ¿cómo lo arreglamos, Arantxa? Es decir, ¿cómo es posible? ¿Qué habría que hacer para empezar a tomar posiciones a la hora de crear un parque público de viviendas? No es labor de un día, seguro. Seguro que nos costará años, pero décadas, pero cuanto antes comencemos mejor, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, si tuviéramos la solución, supongo que ya nos habríamos lanzado alguno, o se habría lanzado alguno a ello. No, espero, por lo menos, o tengo esa esperanza. Eso es. Voy a pensar que sí, que evidentemente yo creo que no hay una solución única, por supuesto, tampoco es una solución rápida, ni con una varita lo vamos a poder arreglar. Yo entiendo que es la suma de muchas acciones en las que tenemos que intervenir, desde luego desde la administración y desde el sector privado. O sea, más allá de que luego podamos hablar de esa colaboración público-privada que parece que vuelve a querer salir, ¿no? Y que yo creo que es necesaria. Creo que tanto Fernando como Julio hacían alguna referencia en ese sentido. Tenemos que poner más vivienda, pero tiene que ser una vivienda que creo que los promotores públicos la estamos haciendo dentro de los medios que tenemos, poniéndola en el mercado, pero tiene que ser una vivienda, efectivamente, que sea una vivienda habitable, una vivienda gestionable, y me explico. Todos sabemos las cifras que se manejan del número de viviendas vacías y demás, y de las viviendas, o sea, de los parques públicos que tienen fundamentalmente, insisto, los ayuntamientos, porque las comunidades autónomas, insisto, de nuevo, siendo las competentes en materia de vivienda, parece que se han quedado, sin embargo, en muchas comunidades, o al menos en Madrid, ¿vale? Como algo muy residual. Han bajado tremendamente sus cifras, su parque público, de forma abismal, y han dejado, como decía, ese papel a los ayuntamientos, en algunos casos pequeños ayuntamientos que no tienen los medios para hacerlo. Entonces, yo creo que tenemos que buscar el poner en carga para ese mercado o para esas personas que no pueden acceder al mercado libre. Desde la administración somos los responsables de poner en carga esa vivienda pública para que los sectores más vulnerables, ya no solo hablo de las rentas más bajas, sino también rentas medias que no pueden acceder a los precios actuales de la vivienda, puedan acceder a la vivienda, pero no estoy hablando solo de obra nueva, o sea, no me estoy limitando evidentemente a la construcción de la obra nueva. Sin lugar a dudas, las referencias que hemos hecho a la rehabilitación y la renovación urbana, a poner en carga esa vivienda vacía que sabemos y somos conscientes que existe, a ponerla también en el mercado. Para eso es fundamental también el contar con ayudas públicas que incentiven a los propietarios de esas viviendas vacías a ponerlas en el mercado del alquiler. Y luego, por supuesto, la parte desde las administraciones que podemos ejercitar vía derecho de tanteo y retracto. O sea, yo creo que tenemos hay un catálogo enorme que podríamos extendernos en todos ellos mucho tiempo, pero sí que creo que tenemos que utilizar todo lo que está ahí en nuestra mano, insisto, especialmente desde la administración pública, como garantes de ese acceso de los sectores más desfavorecidos. Luego, por supuesto, la parte de la colaboración público-privada, que yo creo que hoy es más necesario. Si las administraciones son fundamentalmente las que tienen los suelos, si nos apoyáramos también con el sector privado, que a priori están también capacitados, tienen esos recursos y esa parte de la innovación de poner en carga algunas actuaciones, yo creo que operaciones en las que la administración no pierda la titularidad del suelo, pensando en los derechos de superficie a largo plazo, y podamos poner en carga también más vivienda asequible para la población, pues yo creo que es una línea que debemos explorar y que debemos explorar de verdad con mucha más fuerza de lo que estamos haciendo hasta ahora.
Muchas gracias. Yo creo que, fíjate, muy buenas ideas. Y la última, me pareció muy elocuente, es tu última referencia a los derechos de superficie, ¿no? Porque yo creo que es un buen símbolo de lo que pudo ser y no ha sido, ¿no? Y entonces, yo lo que aquí a veces tenemos que recordar, por ejemplo, lo que fue el Plan 18.000, que fue Fracaso. bueno, un golpe, para mí una bocanada de fresco, ¿no? Es decir, una idea fabulosa, pero A priori. no, y bueno, que tuvo, que luego, La gestión luego ya posterior la dejamos claro, no, para otra. No, pero yo la gestión posterior, bueno, si me permites, Felipe. Sí, no, Fernando, pero déjame que apunte una cosa, porque Sí. Es que, claro, ya plan 18.000, ya la palabra lo dice mucho, ¿no? Es decir, cómo una administración pública decide que hay que actuar, hay que buscar suelo para construir viviendas que luego puedan ser recuperadas. Y luego, efectivamente, pues pasó lo que pasó, ¿no? En un momento, pues, realmente de crisis económica perfectamente entendible, ¿no? Y que de repente la administración local decide, necesito hacer caja, ¿no? Entonces, bueno, Fernando. no, vamos a ver, es que has tocado, lo tenía apuntado, ¿no? Para comentarlo luego. Tú dices, Felipe, sonaba aire fresco, ¿no? El plan 18.000. Ahora te voy a hablar del plan 18.000 con detenimiento, brevemente. ¿Por qué no soy tan partidario del plan 18.000? Pero no tienes que irte al plan 18.000. Vete al plan 20.000 del Ministerio de Fomento de enero de este año, o como se llame, Ministerio de Fomento o Agenda Urbana, bueno, como se llame. Vete al plan de 20.000. Llevamos un año desde que Ábalos lo anuncia hacia el mes de enero. Bueno, de momento no ha salido que yo sepa absolutamente nada. Pero volviendo al plan 18.000, yo no creo ni en el derecho de superficie ni en la concesión administrativa como instrumento que solucione el problema de vivienda. Dilatamos un problema, solucionamos parcialmente. Si analizas qué pasó con el plan 18.000, modalidad 1 y 2, que eran en derecho de superficie, han pasado pues desde 1998. Ha llovido. Ha llovido, pero yo te digo que todavía la gente quiere su derecho de propiedad. Y si te digo que, como los pliegos establecieron que tenía que tener unanimidad de la totalidad de los propietarios, es casi imposible conseguir la unanimidad. Ha habido que hacer virguerías con los registros de Madrid para inscribir el que quiere comprar y un trocito, una cuota de los elementos comunes. Es decir, yo creo que estas fórmulas de derecho de superficie, de concesionarios, están muy bien, pero siempre y cuando liberes el suelo para que, evidentemente, la vivienda vaya a la persona necesitada. Cuidado. Y otra cosa que has dicho que también discrepo. Dices, no, es que el precio para aquellas capas de la sociedad que no llega. Es que siempre pensamos en Madrid. Pero Castilla-La Mancha pregunta el precio de vivienda protegida y pregunta por el precio de vivienda libre. No ha habido ni hay tanta diferencia. Incluso a veces es al revés. O sea, te voy a decir, incluso a veces es al revés y en las oficinas liquidadoras las pasamos canutas cuando hay una compraventa de vivienda protegida que el precio que nos sale de la comprobación de valores es inferior al valor que fija la administración, en este caso autonómica. Te quiero decir que yo creo que soluciones de verdad mágicas a través de lo público tiene que ayudar, debe ayudar y es fundamental que ayude, lo tengo muy claro. Pero si volvemos a filosofías de derecho de superficie y demás, como se hizo antiguamente, pasará lo que dice Julio. Nos iremos como hace 50, 70 años. Me da igual que me hables del derecho de superficie como yo te puedo hablar del acceso diferido a la propiedad. Todo lo que fue el antiguo patronato municipal de la vivienda estaba en acceso diferido a la propiedad. Y todo el mundo, colonias municipales enteras de hace 70, 80 años, querían su título de propiedad. Entonces, yo ya, pero eso es, Fernando, perdona, pero eso es la defensa de una situación determinada, que es el favorecer o el seguir pensando en España como propietarios, ¿vale? Entonces, si lo que queremos, y por lo menos es mi posición, es fomentemos más alquiler y no viviendas en propiedad. Y por tanto, por eso estoy haciendo esta referencia, porque yo me estoy yendo a la vivienda en alquiler y por supuesto que voy a hablar de las personas que más lo necesiten, porque esas son las que no pueden acceder al mercado libre. Pero yo estoy en alquiler, vamos a ver, yo vuelvo a lo mismo, sí. Ahora te doy mi punto de vista también respecto al alquiler. Pero respecto a la propiedad, lo que digo, lo público, fundamental, como ayuda,
como medio, como vehículo para que ayude que al privado, dentro de unos procesos transparentes, pueda de alguna forma poner vivienda protegida a disposición del ciudadano. Completamente de acuerdo. Pero mucho más, con mucho más intensidad en el tema de rehabilitación. Y en cuanto al tema de alquileres, Arantxa, es un tema delicadísimo. Yo no tengo capacidad ahora mismo de darte una opinión, porque tú me dices, sí, parque público en alquiler. Y yo te digo, parque público en alquiler, pero vamos a irnos a datos de empresas públicas a ver cuánto hay dinero sin cobrar porque no pagan rentas, quién es el que desahucia a alguien porque no se le puede desahuciar, el mantenimiento, el coste de mantenimiento que tienen los ayuntamientos como consecuencia de las reparaciones que tienen que realizar, ¿cuál es? Es decir, parque público, sí. Debe ayudar, evidentemente, la administración, por supuesto que sí. Ahora, no tengo claro cuál es el sistema de gestión. Tuve la ocasión de ir a Berlín en el año 97 y visité una empresa pública espectacular que tenía un parque público en alquiler modélico, me pareció modélico, pero claro, nada que ver con lo que gestionamos, por lo que yo he vivido, por lo menos en España. Me inclino más por el alquiler para ayudar a familias desfavorecidas, fundamentalmente como medio o instrumento de ayudar a familias desfavorecidas. Cuidado, y lo que sí defiendo es que forzar a que a través del planeamiento se pueda vincular un determinado suelo al alquiler y que eso se fomente, por supuesto que sí, pero o dejas una gestión en lo público. Yo lo que he vivido es unos ratios de falta de morosidad altísimos y unos temas de mantenimiento, unos presupuestos que era de loco, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que efectivamente la solución, la vía de solución pasa necesariamente porque tengamos un parque de vivienda pública en alquiler suficiente como para un 20% de la necesidad de vivienda. Esto es así en otros países. Efectivamente, soy el primero que digo, que defiendo, porque además ya hay experiencia, de que ese parque de vivienda pública en alquiler tiene que ser gestionado por empresas privadas o por empresas mixtas. La administración no es capaz de gestionar el parque público de viviendas. Lo primero que hicieron las comunidades autónomas fue intentar deshacerse del parque de vivienda que tenían en acceso diferido en muchas, efectivamente. y que además habían estado administrando muy mal y que arrastraban muchísimos problemas. El tratar de llegar a tener un parque público de vivienda en alquiler, cuando yo hablo de un parque público de vivienda en alquiler, realmente creo que lo que tendríamos que pensar es en un parque de vivienda que tenga precios regulados. Vivienda que, de acuerdo con la normativa que se establezca, garantice seguridad de una renta razonable a los propietarios y un alquiler asequible a los inquilinos. Por la vía no solo de construir, porque efectivamente también todo eso que suena a plan 20.000, a plan no sé qué, bueno, pues ya se ven los resultados que tiene, es puramente portadas de noticias de periódico. Pero es un camino lento y muy difícil, porque yo iría por la vía de la regeneración del parque. Tenemos un parque que hay que regenerar, que es muy valioso y que hay que regenerar. Que hay que regenerar y que hay que actualizar y adecuar a las necesidades actuales de una sociedad también muy diferente. Y eso abre muchísimas posibilidades y muchísimas oportunidades para innovar en el sector de la construcción, que también diríamos que necesita mucha innovación. Y por supuesto, hace falta una capacidad de gestión que no tenemos. Yo, al contrario, Felipe, soy optimista en el sentido de que planteo estas cosas que me resultan muy difíciles de imaginar después de tantos y tantos años de experiencias bastante frustrantes, ¿no? Y por otra parte, Fernando, yo cuando hablo de otra cosa que creo que tendríamos que cambiar, y lo decía al principio, pero como vamos con muy poco tiempo y muy deprisa, yo no hablaría de vivienda pública, de política de vivienda y compraventa. La política de vivienda debe ser una política para garantizar el alojamiento digno y adecuado a las personas. Y por tanto, esa es la vía del alquiler, necesariamente. Yo creo que debería eliminarse, y soy especialmente radical y lo sé, que los poderes públicos siguiesen vendiendo viviendas y las administraciones públicas con el dinero público se siguiesen vendiendo viviendas y se siguiesen también vendiendo suelo, que antes también se hablaba del suelo, ¿no? Porque esa ha sido la política que se ha hecho y estamos en la situación en la que estamos.
durante muchos años se han construido millones de viviendas con presupuesto público que luego se han vendido. Y bueno, pues es una especie de tejer y destejer permanente. O sea, la solución es política no destinada, no dedicada, no enfocada como hasta ahora a fomentar la construcción, que no hace falta, o no es la necesidad fundamental, sino a favorecer el acceso a un alojamiento digno y adecuado. Y a precio asequible, por supuesto. Julio. Sandra, tu turno. Soluciones. Mucho que decir, vamos a ver. Efectivamente, es verdad que el parque, como he dicho al principio, el parque existente necesita una rehabilitación importante, pero sigue habiendo, como he dicho al principio, pues un crecimiento, ¿no?, en la demanda de vivienda sostenido del 1,5%, ¿no? O sea, yo sí que creo que seguimos necesitando vivienda de obra nueva. Y además la industria inmobiliaria es uno de los motores, ¿no?, de riqueza en España. Vamos a ver, yo creo que es un momento estupendo para la colaboración público-privada. Yo creo que hay muchas administraciones ya locales y autonómicas que están preparando pliegos de condiciones para gestionar esa vivienda de alquiler, pero una vivienda libre, ¿no? O sea, hay otros mecanismos ya existentes para acceso a vivienda a la gente más desfavorecida, pero es verdad que una vivienda libre, pues esa clase media, ¿no?, que queda ahí entre los que sí pueden y los que reciben ayudas, que tienen también, que son estos jóvenes sobre todo, que tienen muchos problemas a la hora de acceder a la vivienda. Y entonces, bueno, pues a través de concesiones administrativas se están preparando unos pliegos para sacar esa vivienda, ¿no?, y poder destensionar un poco el mercado, ¿no? Creo que además los fondos de recuperación europea que van a venir van a ser también una fuente dinamizadora, tanto para alquiler como para la obra nueva, pero ahora que estamos, o sea, yo sí que quiero aquí poner un punto de todos estos fondos que van a venir de Europa. Tenemos una crisis tremenda de ideas, ¿no?, de ideas y de gestión, porque, pues por ponernos un ejemplo, uno de los fondos más importantes europeos, como son los fondos FEDER, ¿no?, en el periodo del 2014-2020, que termina este año, a 25 de septiembre de este año, España solo había gastado el 26% del total de estos fondos, ¿no? Es terrible, es un dato preocupante. Es un dato que solo es empeorado, mejor dicho, por Eslovaquia, ¿no?, que ha gastado un 25%. Y estamos hablando que los fondos FEDER de este periodo son 29.270 millones de euros. ¿Vale? Entonces yo creo que es el momento también que las administraciones, pues que tienen que ajustar los procedimientos y las normativas al nuevo panorama y, como decía Fernando, el tema de los plazos, ¿no? Los plazos para construir, para rehabilitar y para concesión de esos fondos, ¿no? O sea, es verdad que aunque luego hablemos también un poco del tema, ¿no?, pues, también quería decir como positivo, por ejemplo, pues la nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid, donde, por ejemplo, los plazos ahora mismo para licencia de primera ocupación, que se extendían 3-4 meses, pues ahora por declaración responsable pueden ser de forma inmediata, ¿no? Y por poneros un ejemplo de esa gestión que hablaba Fernando, gestión no solo urbanística, sino todo tipo de gestión, simplemente el poder, como dato, poder hacer no tener que pasar por esa licencia de primera ocupación, a las arcas del ayuntamiento le suponen 17 millones de euros en IBIs no cobrados por cambio de ejercicio, ¿vale? Y además puede suponer una bajada directa de hasta 20 o 25.000 euros por vivienda, que es el incremento que teníamos por esa dilatación de plazos solo en la licencia de primera ocupación, ¿no? Después de eso tenemos que hablar de licencias de concesión de obra, plazos absolutamente, como ha dicho Fernando, de urbanismo, que eso da para otra charla y otras 1000, pero sí que es verdad que es el momento de que se están empezando a hacer cosas como esta y que estos pliegos de concesiones administrativas y colaboración público-privada con un escenario de fondos europeos como no hemos tenido nunca es un buenísimo escenario, pues para poner en valor esa colaboración público-privada, hacer viviendas sostenibles, rehabilitar viviendas sostenibles y aplicar innovaciones en la construcción
que yo creo que al revés está casi todo por hacer, pero estamos hablando ahora de mucha industrialización, de maderas tecnificadas, de instalaciones de ventilaciones de doble flujo con recuperadores entálicos, que tenemos mucho que hacer, y yo creo que esa colaboración público-privada, bueno, pues va a ser, si somos capaces de hacerlo bien y de gestionarlo, un éxito para, bueno, pues para la totalidad de España. Perfecto, gracias, Sandra. Los cuatro habéis hecho mención a la necesidad de regeneración urbana, ¿no? Es decir, a políticas de rehabilitación, y Sandra lo has puesto en relación directa con fondos europeos, que efectivamente van a venir a España y no a construcción de obra nueva, que yo coincido contigo que también hace falta mantener un equilibrio, ¿no? Pero ahora parece que efectivamente, por fin, ¿no? Vamos a ver, espero, regeneración urbana, porque os recuerdo, claro, que esto, ya llevamos hablando de esto hace mucho tiempo. Hemos hablado del Plan 18.000. El Plan 18.000, permitidme un paréntesis, porque a lo mejor los que nos están escuchando obviamente no lo conocen, pero fue un plan de los años 90, incluso finales de los 80, como reacción al llamado Plan Mangada, Plan General de Madrid del año 85. El Plan Mangada decidió que Madrid debía no crecer más, Madrid municipio, ¿no? Y que debía dedicarse ya a operaciones de regeneración urbana, ¿eh? O sea, año 85, ¿no? Eso, la realidad se impuso, Madrid necesitó crecer y hubo una tensión bastante evidente, hubo necesidad de obra nueva, de suelo para vivienda, y la reacción fue esa. El Plan 18.000 fue localizar suelo en derecho de superficie, que significa ni más ni menos que disociar propiedad del suelo, que se mantenía en mano pública, propiedad pública, de forma que los que ocupaban las viviendas construidas en suelo público podían ocupar esas viviendas durante 75 años, que es lo que dura el derecho de superficie. Y al finalizar los 75 años, teóricamente, esas viviendas volvían a la administración propietaria del suelo. ¿Qué ha pasado por el camino? Pues como decía bien Fernando, pues que bastantes propietarios o titulares de ese derecho de superficie han comprado parte del suelo y por lo tanto ya son propietarios, ya no va a volver esa vivienda a mano pública. Pero fijaos, ya en el año 85 se planteaba que eran necesarias actuaciones sobre el suelo urbano ya existente, operaciones que yo no he visto hasta el momento. Ojalá sea el momento. ¿Esto cómo se hace? Es decir, de verdad que es una... Yo parto, ya afirmo que sí, que es una realidad, que tenemos barrios en Madrid, en la corona metropolitana, en otras comunidades autónomas, absolutamente obsoletos, deficientes. Tenemos parques de infravivienda y ahí habría que actuar de forma rotunda. ¿Cómo lo veis? Yo, en mi opinión, Felipe, si me permitís, el resto, por hacer alguna alusión, sí comentarte dos cosas. Ayer tuve ocasión en una webinar que participé, Colegio de Registradores TOE, asistió el director general de Vivienda Nacional, Javier Martín, ¿no? Lo que antes eran los proyectos FEDER, ahora se llaman los proyectos tractor. Y palabras cuasi literales suyas que tomé nota, precisamente pensando en hoy, como bien has dicho tú, va a estar todo lo que se destina a España, fundamentalmente en rehabilitación, cierta intensidad, 10, 12 años. Eso fueron la parte política que se comentó ayer en el propio webinar, ¿no? Es decir, que proyectos tractor sustituye a los antiguos FEDER, me imagino, y 10, 12 años en rehabilitación. En cuanto a renovación y regeneración urbana, no sé por qué, no lo hemos comentado quizás nunca, pero creo que es la gran asignatura pendiente. Para los espectadores que nos oigan, se ha confundido siempre rehabilitación con regeneración y renovación. Como bien has dicho tú, regeneración y renovación, sí son modelos que, vamos, donde lo público tiene que tener un tirón brutal para que eso salga adelante. Tú dices, no ha habido ninguno, sí hubo. Hubo a finales de los 80 unos proyectos, las bolsas de deterioro urbano. Bien. En el ayuntamiento. Tienes la razón, sí, Fernando. Bueno, tenemos la operación de remodelación de barrios. Bueno, 38.000 viviendas en Madrid. Sí. Los que conozcáis el Madrid, Sor Ángela de la Cruz, por ejemplo, que era intransitable, bueno, pues un proyecto
precioso que se tramitó correctamente, tardaron años y se volvió a hacer. Se ha intentado otro luego en el Paseo de la Dirección, quizás no voy a centrarme más en Madrid, pero el Paseo de la Dirección, pero ha habido, yo creo que técnicamente no se hizo correctamente y no va a costar que salga. Hablo ya hace 14 años que lo empecé, yo lo viví. Pero volviendo a modelos que sí he visto, Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, hay una Dirección General de Urbanismo y Planificación donde te diferencia renovación de regeneración en función del número de viviendas que afecte, más o menos 75. Y está sacando concursos permanentemente los cascos históricos, bueno, permanentemente, a lo mejor 6, 7 al año, en los cascos de las ciudades, para que esos cascos de las ciudades se puedan regenerar y haber regeneración y renovación urbana. Entonces, yo creo que, desgraciadamente coincido contigo, en Madrid no lo conozco. Quizás Alcalá, Arantxa, me parece que ha sido más pionero en eso, ¿no? De lo que yo he oído y he visto, ¿no? Pero lo que es Ayuntamiento de Madrid, cero pelotero, hasta desde aquella época, ¿no? Castilla-La Mancha, que sí lo he conocido, sí lo ha impulsado y espero que estos proyectos tractores, como los llaman ahora en este plan de recuperación, ¿no? Que aprobó la Unión Europea, pues permita. Ahora, si no se cambia la gestión urbanística, no hay nada que hacer. Si vamos a tener que expropiar uno a uno, hay un proyecto global de expropiación que se pueda llevar adelante, no hacemos nada. Posible. Perdone. No, perfecto. ¿No? A mí me gustaría decir que efectivamente el gran problema que tenemos de la rehabilitación es el ir propietario a propietario, ¿no? O sea, yo ahora tengo aquí, por ejemplo, el plan rehabilita, pero es por unidad de vivienda, ¿no? Entonces, pero ¿por qué rehabilitación? Claro, eso es. Es ayudas a la rehabilitación. Sí, pero también es importante la rehabilitación. También. Por favor, los oyentes que nos oigan y que nos oigan en las redes sociales, diferenciemos rehabilitación de regeneración y renovación. Y lo que pasa es que es verdad que cuando desde fondos europeos hablan de regeneración urbana, hablan del edificio completo, no hablan tanto de las infraestructuras, sino más bien de lo que son edificios de bloques completos, ¿no? Hablamos de sostenibilidad, de eficiencia energética y de accesibilidad sobre todo. Y tenemos un gran problema porque no podemos ir propietario a propietario. Para la gestión y el plazo que nos da Europa, tenemos que ir a edificios completos y ahí nos hace falta a edificios o incluso a barrios completos, ¿no? Ahí nos hace falta efectivamente, bueno, pues la administración, ¿no? Porque está claro que uno a uno, bueno, pues ahí está, tenemos, es una acción muy lenta y los fondos que vienen es para rehabilitar y regenerar varios barrios completos, ¿no? Efectivamente, Fernando, la parte de servicios, la parte de infraestructuras, bueno, pues también tendrá algo que decir, pero ellos se basan sobre todo en lo que es la envolvente del edificio, las carpinterías, la eficiencia energética en cuanto a instalaciones y también, como no, el tema de la accesibilidad, ¿no? Al final, pues bueno, pues la accesibilidad, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido una legislación y ha habido una normativa que obliga a la accesibilidad en los edificios, ¿no? Y más allá de que un propietario lo necesite, bueno, por tener algún tipo de minusvalía o ser mayor, me parece que es de 70 años, bueno, la comunidad tiene obligación, ¿no? de hacer esa accesibilidad y hay ayudas y tal, ¿no? Entonces, yo no sé si es a través de los administradores de fincas, a través de las administraciones públicas locales, pero tenemos que buscar una herramienta que nos permita esa regeneración real de barrios completos y no vivienda a vivienda, porque es inasumible el trabajo ímprobo y las soluciones que se pueden tomar de manera genérica en una envolvente, por ejemplo, un edificio, pues no se pueden hacer vivienda a vivienda, ¿no? Entonces, algún tipo de herramienta para que esas ayudas también lleguen a los propietarios de esos edificios, a los grandes tenedores también de vivienda, para hacer esa rehabilitación de parque total y ahí necesitamos obviamente que la administración legisle, bueno, pues para que esto realmente tengamos una estrategia. Es que sin una estrategia común no vamos a poder llevarlo a cabo. Hay cierta legislación, si me permites, Felipe, muy rápido. El agente rehabilitador no necesariamente, no desgraciadamente. La Mancha, ¿no? Y la Comunidad Valenciana. Sí, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha también lo ha aprobado, el agente rehabilitador. Y luego decirte, y lo dejo ahí sobre la mano para los que nos oyen también, que aparte de modificar la gestión urbanística, si entramos en rehabilitación o se modifica la ley de propiedad horizontal o es absolutamente imposible. Yo me tocó la rehabilitación de 2 edificios
una rehabilitación integral en el Ayuntamiento de Madrid, bueno, era de locos. Uno de los se le había muerto, estaba en Australia, los hijos, imposible. O se cambia la ley de propiedad horizontal o es imposible acometer la rehabilitación de los cascos históricos. Claro, una de las dificultades para todo es precisamente que tenemos una estructura de la propiedad muy fragmentada y además muy envejecida, porque efectivamente, como decía antes Felipe, ya se hablaba de esto en el año 85, pero no se ha hecho nada y el parque se ha ido deteriorando y las personas han ido envejeciendo. En definitiva, tenemos un atraso importante y hemos mantenido el modelo que era fácil, el modelo de solucionarlo todo construyendo nuevas viviendas, y hemos dejado que el parque existente, que tiene centralidad y que tiene indudable valor, pues se ha ido deteriorando hasta el punto de que muchas veces pues, las situaciones son difícilmente tratables, ¿no? Difícilmente tratables. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo de la cooperación público-privada como imprescindible, pero diría más, en la cooperación administraciones con administraciones. Eso es lo primero. También hace falta, efectivamente, hace falta mejorar la eficacia, la eficiencia de las administraciones, es imprescindible. Sin eso no... Pero eso también forma parte de la innovación, de que las administraciones, vuelvo a donde empezaba, por donde empezaba, ¿no? Que se doten de herramientas para hacer más ágil la gestión, ¿no? Para hacer más ágil la gestión. Pero ese trabajo de rehabilitación y de regeneración urbana debe tener siempre, desde mi punto de vista, para intentar buscarle solución al problema de la vivienda, el problema del alojamiento, es que debe tener un porcentaje importante de vivienda en alquiler a precio asequible, ¿no? Sí, pero el construir polígonos, por decirlo con un término antiguo, porque sigue siendo la misma en las periferias para que se localice población vulnerable, eso es una solución, ya digo, a día de hoy me parece a mí que absolutamente inadmisible. Julio, para la vivienda en alquiler en rehabilitación, mírate los costes de hacer una rehabilitación urbana, qué alquiler hay que poner para que de alguna forma a un promotor privado, y te diría público, porque yo en el público entiendo un principio básico, el saneamiento de las cuentas, a cuánto hay que alquilar, teniendo en cuenta cuánto te vale el metro cuadrado de rehabilitar en un casco histórico. Yo si quieres luego te puedo contar el caso de Madrid. Y lo que pasa... ¿Cuál es la proporción? Lo que pasa, Fernando, que esto no puede funcionar. Vuelvo a repetir, antes se hablaba de demanda de vivienda, que hay demanda de vivienda. Yo creo que hay que diferenciar la demanda de la necesidad, ¿eh? Claro, y estamos hablando de precios, de costes, y calcular el beneficio, etcétera, para que sea rentable. Es que no tiene que ser rentable. Si estamos hablando de política de vivienda, estamos hablando de una política social. Y la rentabilidad está en otros aspectos, no en la cuenta de resultados. En todo caso, efectivamente, cuanto menos dinero cueste, mejor. Cuanto más rentable sea, mejor. Y seguramente hay soluciones urbanísticas, para, en algunos casos, incrementando edificabilidades, sacando mayores aprovechamientos. En fin, hay que echar la imaginación y voluntad. Y hay que echar la imaginación y voluntad. Lo que pasa es que lo fácil es coger y decir, construimos 2.000 viviendas en la periferia, en un descampado. Eso es estupendo, fácil y además produce plusvalías. Y no lo dotamos de infraestructuras ni de servicios. De todas formas, digo una cosa, o sea, durante el construir un descampado, para eso tiene que hacerlo primero descampado, ¿no? Para eso necesitas acometer unos costes de urbanización bastante considerables, ¿no? Pero más allá de eso, efectivamente yo creo que no, en ninguna empresa de ningún sector ganar dinero tiene que ser la meta de la empresa, ¿no? O sea, una meta y eso vendrá después si haces las cosas bien y tienes otras visiones, ¿no? O sea, intentar que la gente tenga una vivienda sostenible, y sostenible me refiero a que hay sistemas de rehabilitación que hoy por hoy no pueden hacer una reducción de monóxido de carbono al ambiente como puede hacer una obra nueva. Habría que tirarlas y volverlas a construir. Y creo que efectivamente hay gente que es que quiere vivir en esta radio también, ¿no? Entonces, que sí que hay esa demanda. Creo que hay sitio para todo, como he dicho. Creo que el sector inmobiliario es un 20% del empleo total de España y un 15% del PIB. Las administraciones públicas, simplemente con el hecho de haber agilizado la licencia de primera ocupación, estamos hablando de un ingreso anual en las arcas de
de unos 17 millones de euros, yo creo que bueno, pues las políticas tractoras en España tienen que ir en sentido en el acceso a vivienda, tanto en venta como en alquiler, hacia la rehabilitación y hacia la mejora un poco de plazos y de innovación en el sector de la construcción, innovación sobre todo de procesos de las administraciones públicas, de licitaciones, de sistemas constructivos, de sistemas de rehabilitación, de instalaciones, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una riqueza de país muy importante y que tiene cabida, yo creo que un poco todo el desarrollo pues ya en todos los estados, ¿no? Es decir, desde la gente más necesitada, porque efectivamente el derecho a una vivienda digna, ¿no?, está en la Constitución, bueno, pues hasta bueno, pues la vivienda de lujo. Yo creo que hay cabida a todo y que hay política y que con los fondos que tenemos ahora, bueno, pues creo que lo que necesitamos realmente es estrategia, necesitamos colaboración público-privada, necesitamos ideas y una gestión eficiente de todo lo que viene de Europa y de todo lo que somos capaces de hacer, bueno, porque juntos sumamos más, ¿no? Perfecto, Sandra. Si os parece, Arantxa, cierra esta cuestión sobre regeneración urbana y pasamos ya a coloquio. No, yo creo que está prácticamente dicho todo. Yo sí que, evidentemente, claro que tenemos que desde las administraciones públicas, digo, y me coloco en el lado, en este caso de la administración pública, claro que tenemos que colaborar y fomentar esa rehabilitación. Estoy de acuerdo en que el ir vivienda a vivienda es una tortura y lo hace imposible al final de gestionar, y de ahí yo creo que la importancia de que todos esos fondos, tanto los fondos que vienen de Europa como ahora los más de 2.000 millones que parece que los presupuestos generales han incorporado a temas de vivienda para alquiler, para rehabilitación y para construcción, pero yo creo que eso sí que nos puede dar un motor a las administraciones para poner en marcha todos esos procesos de renovación urbana, con esa colaboración pública-privada que creo que evidentemente es fundamental, lo ha dicho Sandra. Sí que quería matizar una cuestión que había dicho Fernando con el tema a la rentabilidad. El alquiler, me refiero, ¿va a ser rentable? Nunca va a ser rentable, pero es que el tema de la rehabilitación para un alquiler, y mucho menos si es un alquiler social, ¿vale? Entonces, yo creo que como una administración, aquellas viviendas que tenemos la obligación para cumplir con la función social de la vivienda de llevar a cabo, no las podemos monetarizar. Lo que estamos haciendo es poner en valor el parque público y como tal tenemos que ir a obra nueva, como he dicho al principio, tenemos que ir a la rehabilitación, a la búsqueda de esas viviendas vacías gestionables, porque insisto, no todas las viviendas vacías son gestionables, y claro que la gestión del alquiler es una gestión compleja. Si no fuera compleja, costosa y trabajosa, ya hubieran llegado todas las SOCIMIs a hacerse cargo del mercado del alquiler residencial, y no parece que sea un mercado de momento excesivamente interesante. Entonces, sí que creo que evidentemente tenemos que poner todos de nuestra parte. Creo que es un buen momento con ese apoyo ahora y con todos esos fondos, tanto desde el Estado como desde Europa, pero yo creo que la colaboración público-privada tiene que ir en la línea de la renovación y la regeneración urbana fundamentalmente. Perfecto, Arantxa. Muchas gracias. Y si os parece, abrimos turno de coloquio con las preguntas de los asistentes a este café de innovación. Felipe, perdona, nos está entrando la primera consulta por el chat, así que os la leo, ¿vale? Y dice así: ¿qué dificultades pueden encontrar las administraciones locales y regionales para aplicar los fondos FEDER? ¿Cómo puede la universidad colaborar con los ayuntamientos para aprovechar mejor estos fondos en vivienda e incentivar la colaboración público-privada que exponía Sandra Llorente? Gracias. Bueno, una pregunta complicada. Yo creo que, si os parece, adelanto alguna idea. No se sabe muy bien cómo se va a articular, ¿no? Todavía estos fondos europeos. De hecho, sí, por prensa sí he visto que hay alguna que otra comisión trabajando en cuanto a medidas
de modificación de legislaciones estatales al respecto, ¿no? Porque aquí hay un problema. Parece ser que buena parte de los fondos europeos van a ir directamente a presupuestos generales del Estado, ¿no? Entonces, bueno, es decir, que no necesariamente van a ser mecánica de subvenciones, ¿no? Entonces, yo creo que todavía no se sabe muy bien cómo se va a articular esto. Se habla de consorcios, imagino público-privados, ¿no? Porque yo creo que aquí es clave también la colaboración privada. Lo comentaba muy bien Sandra, los porcentajes de cumplimiento de ejecución de fondos FEDER son bajísimos en España, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que hacer un cambio radical, ¿no? Entonces, ¿qué papel puede hacer los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el Estado? Pues muy importante, ¿no? Yo creo que van a ser quienes lideren la ejecución de esos fondos. No sabemos muy bien todavía cómo, pero es que su liderazgo va a ser evidente y desde la universidad, pues sin duda, dando ideas y colaborando en la modificación de las normas españolas, que no lo hemos comentado, pero tenemos un marco normativo absolutamente desfasado, ¿no? Y yo creo que, aunque efectivamente el cambio de las leyes pues no garantiza que cambie la realidad, ¿no? La realidad a veces va por otro lado, pero hace falta que el marco normativo no ponga trabas, ¿no? Yo creo que eso es clave, y hoy por hoy es que la gestión de cualquier subvención es horrible, ¿no? Es decir, que no hay más que problemas, ¿no? Entonces, bueno, eso como planteamiento general que se me ocurre. ¿Más ideas en cuanto a los participantes a esta pregunta tan bien formulada? Yo creo que ahora mismo, bueno, ya hay plataformas, yo creo que es un poco la sociedad civil que está empezando a unirse en plataformas, porque como decía Fernando al principio, están intentando identificarse bueno, pues, proyectos tractores, ¿no? Proyectos globales de mucha gran envergadura, que además sean escalables y que sean de rápida ejecución, ¿no? Porque, bueno, pues según tengo entendido, el año que viene, bueno, se va a dotar casi el 70% del total de estos fondos de recuperación. El caso es que yo creo que ahora mismo las administraciones, también ayudadas por alguna consultora, están tratando de identificar esos proyectos tractores, bueno, pues consorcios para unir bueno, pues diferentes actores de manera muy transversal para que se puedan ejecutar y replicar en a diferentes escalas, ¿no? A escala de barrio o incluso de manzana o tal, estos proyectos de rehabilitación. Y yo creo que ahora mismo estamos un poco en ese proceso y a la vez un poco las administraciones, bueno, Arantxa esto lo podrá decir mejor, pero buscando un poco efectivamente de qué forma van a poder gestionar esos fondos para bueno, pues para poder pues dotarlo a cada uno de esos proyectos tractores, ¿no? Sí, yo creo que lo fundamental, o al menos lo digo egoístamente, ¿no? Desde una administración local, lo razonable sería que fueran las administraciones locales las que pudieran liderar esa gestión. Hablaba Felipe de no encorsetar. Es que es fundamental. O sea, yo creo que ya cualquier proceso, o sea, cualquier subvención europea, cualquier fondo europeo ya viene lo suficientemente encajado, especialmente con los plazos, como bien decía Sandra. Entonces, tenemos que ser muy ágiles en la gestión. Entonces, cuando podamos disponer de verdad de cuál es ese instrumento, o sea, cuál es la norma y cómo salen redactados como tal esos puntos, yo creo que como nos perdamos en la discusión de qué trabas o qué requisitos o qué parabienes quiere establecer el Estado o las comunidades autónomas, creo que ahí es donde nos podemos perder. Creo que las administraciones locales, y posiblemente, y ahí está, entiendo que la FEMBE, la Federación Española de Municipios y Provincias, son los que están intentando también liderar esa historia. Yo creo que es fundamental la labor de las administraciones locales, porque como administración cercana al ciudadano vamos a ser los que yo creo que vamos a tener esa facilidad de poder contar con esa colaboración, tener los fondos y contar de una forma más ágil con la colaboración público-privada para poner en marcha y ejecutar en un plazo muy reducido, que al final es lo que nos termina pasando siempre, esas ayudas y la ejecución cierta de esos fondos para no fracasar, por supuesto, ya que tenemos esta oportunidad. Nos jugamos muchísimo, ¿no? La verdad es que va a ser un momento absolutamente clave, ¿no? Entonces, espero que estemos a la altura, ¿no? Efectivamente todos, ¿no? Sí. De todos.
Creo que tenemos más preguntas, Marta. Exacto, Felipe. Pues os indico la siguiente y dice así. ¿Consideráis si las propuestas que suenan en prensa de la regulación del alquiler puede favorecer el acceso a la vivienda o, por el contrario, puede contraer la oferta de vivienda y con ello un desajuste entre oferta y demanda? Gracias. Pues otra gran preguntaza, ¿no? Porque efectivamente está ahora mismo en los medios, se acaba de anunciar un pacto entre los socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que efectivamente plantea establecer en la futura ley estatal de vivienda límites en determinadas zonas a los precios del arrendamiento. Bueno, pues yo creo que ¿qué os parece? Arantxa, por ejemplo, empezamos por ti, si te parece. Si no... Pues... Sí, por mí es un sí, condicionado evidentemente. O sea, yo creo que el Ministerio abrió con la regulación de los índices un poco el melón. Ahora yo entiendo que con la ley de vivienda tendrán que ajustar estos temas. Yo creo que sí que es necesario el limitar los precios. Yo creo que se requiere una regulación, ¿vale? Limitar los precios no quiere decir que o el que estemos a favor de la limitación de los precios no debe entenderse como una guerra abierta contra el promotor, ni muchísimo menos. O sea, evidentemente, un promotor y más un promotor privado, obvio a la administración en estos temas del alquiler, trabaja por una rentabilidad, pero entiendo que esa rentabilidad tiene que ser limitada. O sea, que lo que tenemos que hacer es acompasar la rentabilidad del promotor con realmente cuáles son los precios razonables en aquellas zonas que estén ciertamente tensionadas. O sea, no estamos hablando de limitar y atacar el mercado y demás. El mercado no puede estar sujeto, o al revés, los precios no pueden estar sujetos a los vaivenes del mercado. Ahora, como estamos en plena pandemia, bajan, después suben y es estar jugando. Yo creo que tenemos que darle una estabilidad. Si de verdad queremos mantener un parque de alquiler estable, tenemos que darle esa estabilidad, y esa estabilidad es que el inquilino sienta ciertamente esa estabilidad, y eso es con cláusulas que le garanticen una tranquilidad a medio plazo. Entonces yo sí soy partidaria de la limitación, evidentemente, por supuesto con criterios objetivos y en aquellas zonas previamente determinadas y donde exista mayor tensión con respecto a los precios y la oferta y la demanda, sin duda. Julio, coincidimos tú y yo en la mesa técnica, ¿no? de la ley estatal de vivienda, ¿no? Y ahí, bueno, algo se comentó, ¿no? Hace ya algún tiempo. Yo creo que nadie estaba a favor de limitar los precios. No recuerdo que nadie estuviese a favor. A mí la verdad es que, sin estar en desacuerdo con lo que dice Arantxa, a mí me parece que es una propuesta, al margen de las consideraciones jurídicas que yo no puedo hacer, me parece que es una propuesta inviable. O sea, que no se va a conseguir con ese procedimiento limitar los precios ni controlar los precios del alquiler, ¿no? No es una medida que se pueda hacer operativa. Y lo que sí que puede hacer efectivamente es crear confusión, actividad sumergida o incrementar la actividad sumergida que ya hay. Y con la capacidad que se tiene, hombre, el Ministerio de Fomento por fin también, después de un año casi, ha creado el sistema de índices de precios de alquiler. Me parece que es mejor el de Barcelona, bueno, el de Cataluña. Digo, a la hora de delimitar ámbitos, porque eso en las áreas tensionadas, ¿cómo se determina eso? ¿Qué es un área tensionada? ¿Cómo la delimitamos? Con unidades administrativas, como parece que es el índice. No, es un tema muy complicado, y luego la reacción que va a tener por parte digamos, de la oferta, que hay que recordar que la oferta en su inmensa mayor parte son pequeños propietarios que obtienen con ello una rentabilidad de una inversión que hicieron. ¿Por qué no regular también los precios de venta? ¿Por qué no regular los precios del suelo? ¿Por qué no? No. A mí me parece que no es esa la solución, que la solución es sacar la vivienda social del mercado. O sea, que haya una vivienda que no esté sujeta al mercado. El mercado no se puede controlar así, pienso yo. Gracias. O sea, que no, yo no apoyaría la medida, vamos. Yo no soy... Queda clarísimo. Además, una cosa ya
bueno, tenemos que ver un poco los efectos que ha creado en Francia y en Alemania, ¿no? Y ya el Banco, además, el Banco de España pues, ha alertado un poco de las consecuencias bueno, del control de los alquileres a largo plazo. No es verdad que a corto plazo a lo mejor puede haber, bueno, pues un pequeño ajuste atractivo, ¿no? Por limitar la accesibilidad, pero yo creo que es adverso, ¿no? Porque efectivamente son pequeños propietarios que tienen rentabilidad y si no obtienen esa rentabilidad, y además estamos hablando de la inseguridad jurídica que tienen esos propietarios, pues creo que efectivamente se contrae la vivienda en la oferta de vivienda y crea el efecto justamente adverso, ¿no? Bueno, yo creo que la inseguridad jurídica o no se puede determinar en la norma. Es decir, estamos hablando de una ley que establece unos parámetros básicos y después tendrán que ser las comunidades las que tengan que venir a desarrollar, con lo cual y tendremos que imponer desde cada una de las administraciones, ¿vale?, cuáles son esas zonas y la forma de aplicarlo. Evidentemente no es lo mismo la inseguridad cuando estamos hablando de si queremos retrotraer efectos a contratos que evidentemente ya están firmados. Creo que también tenemos que diferenciar si estamos hablando de limitar a futuros con respecto a los nuevos contratos o con respecto a los contratos firmados, que evidentemente sí que estaríamos hablando de una inseguridad para el arrendatario de origen. Entonces, yo creo que todo puede ser, pero afortunadamente en derecho todo se puede regular y se pueden hacer las cosas bien o mal. Entonces, yo creo que sí que hay margen para poder hacerlo bien. Otra cosa es que seamos capaces de ello, pero evidentemente creo que se puede hacer. Fernando. Coincido con Julio, Felipe, es muy bonita la película, pero es inaplicable, ¿no? O sea, yo creo que primero quiero ver si eso realmente se acaba aprobando, lo dudo bastante. Creo que, pero quizás al margen de que me parece socialmente interesante, ¿no? Pero es inaplicable. Lo que yo vuelvo a la webinar de ayer donde le pregunté yo no se lo pregunté, el director general de vivienda se le preguntó, no recuerdo por quién, qué efecto había producido en la limitación de los alquileres en Cataluña. Creo que se ha aprobado un decreto ley. En septiembre, ¿no? Sí. Sí, pero no recuerdo si es una ley o un decreto ley. Dijo que no tenían datos de qué efecto había producido sobre los alquileres. A mí todo eso me parece de nuevo que es como el derecho de superficie. ¿Sí? Vamos otra vez a estar imponiendo cosas desde arriba. A lo mejor lo que habría que plantearse realmente en profundidad es la cláusula rebus sic stantibus. Es decir, para los que nos oyen, es una cláusula que no sé si arranca o no el derecho romano, la terminología romana, en la medida que se puedan alterar las contraprestaciones de un contrato si cambian las circunstancias exógenas o que rodean al contrato. Es decir, si en la época de una pandemia, no porque haya o no un tema de alquileres, la norma se puede bajar el precio del alquiler porque realmente la situación desgraciada que estamos viviendo el mundo entero, España también, obligue a que esa cláusula rebus sic stantibus se entienda, no me atrevo a decir implícita ni mucho menos, pero a lo mejor sí habría que ir por ahí, es decir, una cláusula que permita cambiar circunstancias de los contratos de alquiler, de compraventa, de lo que sea, en función de las circunstancias exógenas, ¿no?, que rodeen a una situación concreta. Yo me inclino más por ahí. También te digo, de datos que tengo, que economía no le hace ninguna gracia, la limitación de los alquileres, y parece en una reunión que estuvieron Nadia Calviño hizo un gesto que no lo tienen claro todavía. Tampoco sé si va a ir en la propia ley de vivienda o si va en un decreto aparte. Ahí habría que discutir, que ya lo hablamos el viernes pasado, el título competencial o no del Estado en materia de vivienda. El director general ayer defendió, siendo arquitecto, que hay el derecho civil, el derecho mercantil, el principio de no discriminación, se le ve muy bien asesorado. Lo ha trabajado. Por eso me acordé de ti ayer cuando el hombre hablaba del derecho civil, el mercantil y el principio de no discriminación de las personas. Pero yo creo que llevamos hablando igual como 1 año y medio, yo creo, de la limitación de los alquileres. Sí. No es nuevo, lo que pasa es que, bueno, que ahora... Cláusula rebus sic stantibus, que yo creo que hay jurisprudencia, ¿no?, de que se está aplicando, ¿no?, para bajar los precios de los alquileres. El gran riesgo, efectivamente, que afecta finalmente a la oferta, ¿no?, y que la oferta se retraiga, ¿no? Es el gran miedo que se plantea desde el principio, ¿no? Bien, ¿más cuestiones, Marta? ¿Más preguntas? Sí, pues la siguiente dice así.
Me gustaría preguntar a los ponentes cómo valorarían la introducción de hipotecas a 100 o más años, con el objetivo de reducir la parte del salario destinada al pago de hipoteca y o alquiler y garantizar la titularidad de una vivienda para los descendientes. Gracias. Como estamos ya en tiempo límite, 17:55, pues pido respuesta Brevedad. rápida y ágil. Julio, ¿hipotecas a 100? Yo no soy, no, me parece que lo de la herencia también sería un tema a tratar, ¿eh? Y claro, de acuerdo con la dinámica demográfica en la actualidad, sería una vivienda para los bisnietos, ¿eh? Seguramente. O sea, dice para que se pueda heredar la vivienda para las generaciones futuras, sería para los bisnietos, ¿no? Que seguramente los bisnietos no tengan ningún interés en la vivienda en ese sitio, ¿no? Creo que estamos en una sociedad mucho más dinámica y que todo lo que sea más de 5 años es una locura. Arantxa. No, vamos, yo casi se la dejo a Fernando, lo de los 100 años, que le he visto la cara. Estaba viendo cómo inscribir eso y le estaba empezando a sudar. Te lo agradezco. Yo, por ser breve, Felipe, le sugeriría al oyente que también introduzca en Google la palabra hipoteca inversa. Es decir, la posibilidad, no ya la hipoteca a 100 años, que yo creo que es casi imposible, ¿no? Pero sí la posibilidad de hipoteca inversa, en donde a las personas de edad se las pueda de alguna forma favorecer y que luego ya la deuda sea pagada no por los herederos, ¿no? Sin perjuicio ya el derecho no a la herencia. Pero sí hay no voy a decir una regulación de la hipoteca a los 100 años, ¿no? Que no la hay, sino la hipoteca inversa, como dar una cierta estabilidad a unas personas ya de edad para que puedan vivir en unas condiciones honrosas, ¿no? Hipoteca inversa, que ya está regulada el derecho hipotecario español. Sandra. Pero no necesariamente a lo mejor en propiedad. A lo mejor entonces no tienen que plantearse el vivir en propiedad en ese momento. Se usa poquísimo. Bueno, pues yo solo, bueno, en este caso, más que ese tipo de hipoteca, ahora mismo, bueno, pues las hipotecas que lo están dando los bancos son aproximadamente por el 80% del valor de tasación y bueno, pues ahora sí que es verdad que también en colaboración público-privada se está viendo mucho un modelo inglés, ¿no? Que es el Help to Buy, para acceso de los jóvenes a primera vivienda, que sí que tienen capacidad de pago, pero que no llegan a ese 30%, pero sin embargo no tienen ahorros para pagar ese 20%, ¿no? De tal forma que, bueno, se está hablando de que hay algunas administraciones que pueden llegar a avalar, bueno, pues una concesión de ese 15% para que realmente esos jóvenes no tengan que tener esa capacidad ahorrada de ese 20% y con un 5% y esa solvencia que tienen porque tienen trabajo y tienen esa capacidad de pago, pues puedan acceder a la vivienda, que es otra forma bueno, pues sobre todo de acceder a los jóvenes, que es ahora mismo yo creo que, bueno, pues los que lo tienen más difícil, ¿no? En el acceso a la vivienda, pues sobre todo por lo que te digo, por esa capacidad de ahorro que necesitan para llegar al 20% del total. Y yo creo que el sistema de Help to Buy, bueno, pues puede ayudar mucho bueno, pues ayudar a ese acceso, ¿no? Perfecto, Sandra. Yo creo que podemos cerrar con una última pregunta de uno de los asistentes y cerramos este magnífico café de la innovación. Marta. Sí, pues dice así, a los 4 ponentes y al moderador. ¿Alguna reflexión sobre la situación financiera y el papel de las, entre comillas, nuevas instituciones financieras que tan determinante fue durante los tiempos de la burbuja? Y además añade, lo de nuevas, por matizar, lo digo por las instituciones bancarias nacidas de la fusión de cajas, los rescates financieros y la desaparición del sistema de cajas de ahorro. Gracias. ¿Quién se atreve a comenzar? De forma ágil. Nos quedan 3 minutos, pero merece la pena contestarla. Pues yo es que no sé centrarla demasiado bien, Felipe, la verdad, es muy amplia la pregunta. Sí. No acabo de ver cuál es cómo ha influido los chiringuitos financieros, digamos, más o menos. Bueno, yo creo que es intuido una crítica a los bancos, ¿no? La desaparición de cajas de ahorros, ¿no? El nuevo sistema bancario, ¿no? No, pero hablaba también de las nuevas instituciones financieras. Yo que sé, como si ahora el Corte Inglés es financiero también, si Movistar da créditos, no sé si la pregunta va por ahí, la verdad que no lo sé. Porque luego lo unía a las fusiones y a las desapariciones. La desaparición de las cajas de ahorro, ¿no? Yo creo que afortunadamente para cualquier comprador, por lo menos, o arrendatario, que sepa que yo creo que hay un control muchísimo más potente por parte de las instituciones, la CNMV y demás. Entonces, yo creo que ahora pensar en un chiringuito financiero
otras instituciones financieras, como hablaba de la persona que nos lo pregunta, es prácticamente impensable, ¿no? Yo creo que, no sé, vamos, impensable ya no es nada después de todo lo que hemos visto, pero parece difícil de imaginar, ¿no? Que pueda haber... Yo no quiero entrar en ello, pero preguntando sobre las fusiones de las que he hablado, pues en aquella época ya yo, cuando se hablaba de las fusiones frías, recuerdo a algún político, no, hay una fusión fría, ¿no? Yo nunca supe lo que era una fusión fría, ¿no? Evidentemente luego se ha visto, ¿no? que lo que era una fusión por absorción o una fusión por nueva creación, pero eso de fusiones frías nunca se entendió, ¿no? Pero yo no sé contestar mejor. Yo simplemente decir... No, pues está bien, yo creo que está el comprador que esté tranquilo, que yo creo que ya chiringuitos financieros, tampoco lo eran las cajas de ahorro que estaban gestionadas correctamente, cuidado, habría de todo como en la viña del Señor, pero no hay que demonizar tampoco a las cajas de ahorro, hicieron una labor social en el país importantísima también. Entonces, yo creo que esos chiringuitos financieros es muy difícil hoy día que puedan, que esa burbuja que ocurrió en aquella época pueda volver a ocurrir, creo. Sí, pero que es básica la existencia de entidades financieras saneadas, estables, porque eso nos faltaba, ¿no? Es decir, que si no es que se nos cae una pieza básica del acceso a la vivienda, ¿no? Tenemos el paraguas de Europa que siempre apoyaría el Banco Central Europeo. O sea, que parece difícil a fecha de hoy, pero cuidado, ¿eh? ¿Alguna...? Yo he empezado hablando de eso exactamente, ¿no? O sea, los expertos coinciden en que no se vislumbra una burbuja. Creo que el sector tiene una posición ahora muchísimo más sólida. Creo que además las empresas financieramente están saneadas, el nivel de endeudamiento permitido es inferior. Y bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, las entidades financieras exigen un nivel de preventas, ¿no? Bueno, pues más elevado, bueno, pues para intentar tener mayores mecanismos de control, bueno, pues sobre las promociones y sobre cómo fluye el dinero, ¿no? Yo creo que estamos mucho más profesionalizados, ¿no? El sector inmobiliario se ha profesionalizado mucho en esta última década. Perfecto. Pues si os parece, cerramos aquí este Café de la Innovación dedicado al acceso a la vivienda. Muchas gracias, Arantxa. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Julio, Fernando. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y muchas gracias también a la Universidad Autónoma de Madrid y a su fundación por haber tenido esta idea y haber podido participar y debatir y responder a estas preguntas de los asistentes. Y gracias también a los asistentes por haber soportado, aguantado este tiempo. Bueno, yo creo que han salido temas muy interesantes y bueno, pues ahí quedan algunas posibles soluciones. Esperemos que alguien importante las haya tenido en cuenta y nos haga caso. Gracias, un saludo y hasta luego. Gracias, buenas tardes. Adiós.